Listos. Chicos, me quiero matar porque no grabé la primera parte de la clase, entonces voy a grabar a partir de ahora y luego vuelvo a grabar la primera parte, yo dándolo todo. Pero bueno, eso, eso es un caso, vamos a usármelo para reactivar un poquito de un ejemplo, un, un ejemplo, algo que puede pasar y es súper común en cadena de frío sobre un yogur que hubo un accidente, un camión con 2 toneladas de yogur se jodió y estuvo el sistema de refrigeración sin servir durante 2 horas y media. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? La temperatura subió en 5 grados, pasó de 4 a 5 y no tenemos registros, ¿verdad? Bueno, solo los registros que tenemos de logger. Ahora, ¿qué hacemos? Digamos, continuamos la distribución, desechamos ese lote, ¿qué harían, verdad? O sea, este es un caso súper común. Y como ven acá, bueno, tratemos de responder entre todos y ustedes, please, vamos a aquí activarnos un poco en función de cómo lo evaluarían, qué más harían y cómo tomarían las decisiones, qué protocolos vamos a poner a activar y a correr. Así que los escucho, futuros gerentes y gerentas de abastecimiento y manufactura. Profe, disculpe, usted está compartiendo pantalla, es que Ay, no sé si fue juepucha. que tocar algo. No, sí, sí estoy compartiendo. ¿Es Ah, Steven el bueno, único yo que no la lo ve? veo. Yo creo que soy el único, no sé. No, yo sí A lo mí sí veo. me sale. Sí. Ah, ok, no, voy a salirme y volver a entrar. Ok. Bueno, listo. Hay varios micrófonos que se abrieron, entonces, ¿qué hacemos? O sea, ¿cómo valorarían ustedes? Primero que, ¿cuál es la primera impresión? ¿Qué harían? Si lo llamó el chofer y le dijo, no, se me jodió y parece que está calentando. ¿Qué hacemos, muchachos y muchachas? Si no saco el simulador y hacemos democráticamente, ¿quién le toca ir hablando? Hay micrófonos que sirven. Profe, bueno, considero que no se debería como continuar con la distribución Ok, y no sé, se debería tal vez como de hacer pruebas o algo así para poder como em, tomar la decisión de desechar el lote completo. ok. ¿Estamos de acuerdo en parar la distribución? ¿Quién más vota por parar la distribución? Pero Profe, yo yo también creo pienso que, que más que parar la distribución, primero es lo otro que dijo la compañera, como de ver el estado de los yogurts, sin parar todo, ¿verdad? Porque eso va a implicar un impacto directo en la economía y rentabilidad y demás. Entonces, primero revisar y ya dependiendo de eso, viendo si cumplen las normativas o no, se ve si, pues, si se para la distribución. Pero digamos, primero revisar los yogurt y que cumplan con, pues, con los estándares de calidad. Ok, hacemos sí, yo, pruebas primero. Ok, sí, yo sí, Luis. coincido también con la compañera que era Brandy, creo que fue. Que sí, yo pienso que sí, hay que estar monitoreando, ¿verdad? Y cómo se está comportando la temperatura, ¿verdad? En los yogur antes que tomar la decisión de si se para de todo la distribución o se podría continuar. Entonces yo pienso que sí, es muy importante pues ver, estar monitoreando esa parte Ok, primero, antes de tomar cualquier decisión, ¿verdad? ok. ¿Alguien más? ¿Tenemos protocolos?
¿Sabemos si Ok. una diferencia de 5 grados pudo haber afectado la integridad? Profe, ¿Sí? bueno, creo que el compañero iba a hablar. Bueno, no sé si estoy mal, pero creo que los yogures deben tener como una cierta temperatura, creo que es de 4 o 5 hacia abajo. Si no, después de esa temperatura empiezan a crecer bacterias, creo que son, Súper. sí, Entonces, 5 grados sí implica que hay un, una así, afectación. una afectación. Entonces, Perfecto. por eso considero que es viable realizar pruebas adicionales antes de la distribución. Súper. Steven, gracias, Jamie. Profe, bueno, es que no sé si ya lo dijeron porque acabo de volver a entrar, pero bueno, desde mi punto de vista creo que al final esas pruebas van a significar un costo, ¿verdad? O sea, es plata que yo tengo que invertir haciendo esas pruebas. Entonces, yo creo que si subió tanto la temperatura, la teoría a mí me dice que los yogur tienen que estar entre tanto y tantos grados por no sé más de cuántas horas, realizar pruebas para redistribuir, para que las pruebas me digan lo que yo ya sé que va a pasar por teoría, sería para mí gastar más plata de lo que ya se va a gastar desechando probablemente ese yogur o no sé si se pueda retransformar porque al final muchos de los lácteos se usan, es leche descompuesta, por así decirlo, a distintos grados. Entonces no sé si se pueden reutilizar de otra forma para crear otro producto ya, pero desde mi punto de vista, dice, la teoría ya me dice que no pueden estar por debajo o por encima, perdón, más bien de los 5 grados por más de tanto tiempo, de invertir en pruebas de gran cantidad de yogures plata que al final voy a tener que pagar de más ya solo por el hecho de hacer algo que yo sé que me van a decir que lo tengo que desechar. Ok, súper. Les voy a enseñar porque de lo que han mencionado, me parece, hablamos del FMA en función de riesgos. Este es un ejemplo de cómo se ve un FMA, el producto final, digamos, del análisis. Este, pero como mencionaban, vamos a tener varias cosas, digamos, uno es que no solo tenemos las consecuencias, tenemos un elemento de severidad, pero la segunda parte del FMA, es que estaba buscando así rápidamente, pero no lo veo. La segunda parte del FMA nos puede decir qué acciones debo de tomar a partir de la materialización del riesgo. Entonces, como bien mencionaban, y de hecho, gracias por enseñarme también, porque yo no sabía, por eso esa es la pregunta, que si 5 grados es más de 5 grados de variación ya tiene afectaciones. Porque si para nuestra organización tuviéramos FMA, es módulos de fallas identificados, podemos tener dentro de uno de esos puntos aumento de temperatura de 4 a 5, por ejemplo, o de 5 a 6, digamos que 5 es el límite. Entonces 4.5 a 6.5, hacer las pruebas y ahí a partir de ahí tomar la decisión. Más de tantos grados, desechar el producto. Entonces, dándoles un poco algunas ideas para lo que hablábamos del proyecto, si nosotros tomamos un proceso productivo, un proceso de distribución, un servicio logístico, identificamos el 100% de mis puntos críticos y desarrollo un módulo de fallas con mis eh, acciones correctivas, eh, mucho de esto que podría consumir tiempo, tiempo valioso de personas como ustedes en el día con día tomando esa decisión, un trabajo previo, ya sabríamos, no lo habríamos automatizado, pero tenemos documentado qué hacer con el producto. Ok, recibimos la llamada, no sé, José me dijo, el chofer llegó hasta 9. Bueno, inmediatamente la persona encargada le puede decir, no, se desecha. O sea, no hubo que hacer pruebas,
nadie nos llamó como líderes de los procesos y sabemos que de una u otra forma tenemos nuestro sistema de gestión bajo control. O sea, hubo un riesgo, sí, se materializó, pero en algún momento el tiempo invertido en hacer el análisis nos ayudó a hacer mucho más ágil la gestión de la organización. Muchísimas gracias, compañeros, buenísimo. La parte que nos trae aquí un poquito, porque eso es lo que viene en el parte del caso, ¿verdad? Es cómo usar IoT en la cadena logística agrícola. Ya lo hemos visto, ¿verdad? De hecho, creo que lo que está aquí un poco diferente es cómo se concatenan desde los sensores. Ahora que hablamos del 100% de los puntos críticos identificados, esos 100% de los puntos críticos en un mundo más automatizado, van a ser sensores automáticos, perdón. De nuevo, van a estar conectados, que es lo que les decía, cuál es el mundo ideal. Tenemos sensores conectados con transmisión de datos en la nube, donde yo no solamente voy a llevar el registro y no solamente los voy a estar graficando. De hecho, podría tener los gráficos en tiempo real, pero lo que realmente agrega valor son dos cosas. Tener definidos límites de tolerancia y alertas, que eso es lo que nos daría, digamos, la inteligencia artificial, pero digamos que es un modelo predictivo donde nos vaya a levantar una alarma cuando alguno de estos puntos esté dentro de un área sensible o dentro de un área crítica. Y como lo de R&R no lo vimos en el pasado, me dejo esa tarea. Asumo que los mecanismos de control y la definición de rangos de tolerancia tampoco. Entonces, creo que va a haber una serie de material de soporte que empieza con la parte de manufactura, ver lo del RR y los puntos de cómo poner un proceso bajo control, sea un proceso de producción, un proceso logístico, lo vamos a estar viendo asincrónico, se los voy a dejar en línea como referencia. No es completamente material que deberíamos estar viendo acá, pero sí creo que es importante para el futuro profesional. Entonces, de nuevo, tenemos varios tipos de modelos, ¿verdad? Pero en este caso, lo que es importante es que tenemos verificaciones manuales, los registros en el papel, los problemas mientras el registro pasa, se analiza, se digitaliza, es más complejo y podemos tener pérdidas o afectaciones importantes. En esta frutícola, ¿verdad? Que es un caso ficticio, si nosotros logramos tener sensores autónomos, una centralización de datos, que estos datos no solamente estén quedando registrados, sino que el registro me permita identificar si he hecho el trabajo previo, tolerancias y niveles críticos, tener alarmas para gestionar de una forma más científica mi cadena de frío, ¿verdad? Entonces son algunos resultados de este caso ficticio, ¿verdad? Pero de nuevo es importante entender que algunos de estos puntos no son tecnología de naves espaciales, son cosas relativamente sencillas, detectores automáticos y los registros en, en industrias que manejen productos perecederos debería ser un must a partir de, o sea, un debe ser a partir de cierto tamaño de la organización. No solamente nos va a garantizar una mejor gestión, sino que también, como vimos que ese ejemplo que le puede pasar a organizaciones súper grandes, nos va a evitar afectaciones con salud para terceros y riesgo reputacional.
de nuevo podremos verlo y analizarlo. Nos va a tocar cuál es el costo de la disminución del riesgo que esto pase y se materialice versus la inversión en algunos elementos vitales de automatización. Tenía un ejemplito por aquí pequeño, ¿verdad? De lácteos, pero creo que lo voy a pasar un poco, vamos que lo vemos por ahí, pero sencillamente es esta, digamos, es eh, tener sensores dentro de los pallets, entender que tengo varios puntos de transporte y puntos críticos como dentro del centro de distribución y en los últimos trayectos de, de la, de la distribución del producto, que es lo que se llama última milla, y es importante que revisemos luego el concepto de última milla si alguien quiere revisar esto dentro de los este, proyectos finales, pero si tenemos una gestión tan automatizada como esta, lo interesante de la trazabilidad es que vamos a saber en qué momento pasó, por dónde y visibilidad en tiempo real. Eso es súper interesante y súper bonito si lo integramos como RFID y tags un poco más complejos. Nada más era como un ejemplo para ilustrar. Y otro concepto que sí yo creo que lo habíamos tocado, vamos a volverlo a tocar acá, es los gemelos digitales y lo que sería el IBP, que es el Integrated Business Plan, que es el plan integrado de gestión del negocio para nuestros ámbitos, ¿verdad? Entonces, lo primero es que este gemelo digital es prácticamente que una simulación donde yo, de nuevo, creo que esto lo habíamos visto un poco, pero sí quiero este, ser bastante repetitivo porque en algún momento es un diferenciador para todos nosotros como profesionales. Es un modelo gemelo de la gestión de la organización donde yo puedo analizar escenarios a través de simulaciones, hacer pruebas virtuales, es decir, hacer escenarios de qué pasaría si y modificar algunas de las variables, lo que nos va a permitir eh, desarrollar lo que serían varios diseños de experimentos para para optimizar mi gestión. Y cuando he pasado por un laboratorio digital, ¿verdad? Ir a implementarlos dentro de mi proceso productivo real, o sea, dentro del plan, no solo visualizar el plan de negocio, sino ir a hacer las diferentes cambios pequeños y manejar un portafolio de cambios para con la organización y los diferentes departamentos, ¿verdad? Entonces, de nuevo, un Digital Twin es esto, es un gemelo, es una réplica y no va un poco más allá de un algoritmo. De hecho, hay varios, no sé si lo han manejado, me gustaría saber si dentro de los otros cursos han utilizado algún tipo de software para hacer simulaciones matemáticas más allá de Excel. Profe, ¿a qué se refiere con simulaciones matemáticas, como simulación Monte Carlo? Sí, pero un poquito más allá, digamos, em, hay, hay software que está hecho para hacer simulaciones. Entonces, por ejemplo, digamos, una simulación Monte Carlo, usualmente lo pongo a variar dentro de una distribución normal, pero hay otros tipos de software como Arena, otro que se llama Aurora Risk, este, yo conocí a otros dos. Esos son los que he usado más, que me ayudan a mí a perfilar un proceso, ¿verdad? Un proceso productivo, un servicio logístico, un proceso de producción de servicios y tengo que ir a medir, identificar los diferentes puntos del proceso y con eso empezar a correr un proceso simulado, ¿verdad? No tengo que tenerlo y actuarlo, sino que lo alimento dentro de un modelo computacional, básicamente.
Así es Monte Carlo, pero tal vez es como un paso más allá. Funciona bajo el mismo Profe, concepto. de ahí solo hacernos, bueno, al menos el grupo en el que estuve yo, digamos, aquí en clase, solamente Monte Carlo y en R. Ah, bueno, ok, De ok. ahí, digamos, yo por aparte he visto, por ejemplo, a un profesor utilizar esa que usted mencionó de Risk, pero nunca lo hemos hecho nosotros. Bueno, al menos yo. Ok, ok. Y este puede ser un tipo de caso interesante y bonito, ¿verdad? ¿Qué hacer? Este, creo que, vamos a ver, ok, vamos a ver si me corre. Creo que si nosotros bajamos at risk, lo podemos montar hay una forma de estudiantes que lo podemos manejar por un par de semanas, creo. Mira, muy bien. Creo que lo tengo craqueado. Qué bien. Nunca, si lo tengo craqueado, no me escucharon, no quedó grabado, se los puedo facilitar, pero vamos a ver. Porque lo que me permite esto es variar el comportamiento de los procesos, tener un modelo matemático atrás, y también tengo la facilidad de visualizar el proceso, eh, en las funciones estadísticas. Entonces sí es súper útil y súper bonito. Igual hay otros simuladores, pero podemos decir que el concepto, ahora cuando cargue lo revisamos, que el concepto de Digital Twins es eso, es modelar el fenómeno, ¿verdad? Y cuando tenga este gemelo de mi proceso productivo, empezar a correrlo, ¿verdad? Tener los datos y empezar a generar simulaciones y ir variando dentro de mi modelo, lo que nos va a permitir hacer un diseño de experimento sin necesidad de ir a romper cosas, haciéndolo de alguna u otra forma, ¿verdad? Para poder experimentar y mejorar en un ambiente virtual. Entonces, usualmente, estos son los procesos que nosotros vamos a correr. La captura de datos, por eso en las primeras clases les decía que lo más importante cuando nosotros llegamos a una organización es empezar a ser necios en que tenemos que tener registros, ¿verdad? De alguna u otra forma tenemos que tener registros y esto es lo más cheesy o lo más usual que van a encontrar a mí y a mis colegas diciendo, pero lo que no se mide no se puede, no existe y no se puede mejorar. Entonces tenemos que entrar y ser necios en vamos a medir más si son los elementos críticos y diferenciadores de nuestra organización. De alguna u otra forma, no solo capturar los datos, no importa que lo tengamos que hacer en una lista de chequeo manual y luego pasarlo. eh, el valor agregado final de tener la visualización de los procesos productivos, eh, y la data es súper importante. O sea, si queremos gestionar de una forma científica es invaluable. Después viene la parte interesante, que es que tenemos que empezar a hacer ese modelado, ¿verdad? Que es entender analizar los flujos, cuáles son los tiempos, con qué distribuciones de probabilidad se comporta el proceso, entender, por ejemplo, si vamos a hablar y nuestros procesos es vital, qué porcentaje es pérdida, en cuál de los puntos del proceso está esa pérdida. Todo esto, cada uno de esos eventos dentro del fenómeno son sujetos de modelado y después, ¿verdad? Que tal vez nosotros, todos los 20 que estamos en esta clase, no necesitamos visualizarlo pues no vamos a necesitar un gráfico, no vamos a necesitar una herramienta visual para entender qué es lo que está pasando, pero no, usualmente no todas las personas van a tener
esas habilidades, en ese entrenamiento, sí vamos a crear visualizaciones para poder compartir los hallazgos. Y en todo caso, también para poder nosotros interpretarlo de una forma más fácil. Estos son los 4 steps básicos para crear estos modelos de simulación. Y luego, pues tenemos varias diferentes aplicaciones, como lo vimos hoy. La cadena de frío es un excelente ejemplo de cómo eh, tomar un modelo predictivo. Vimos varios KPIs en el documento que les compartí. Hay varias fórmulas y puntos críticos que al final se van a traducir en eventos que puedo simular, ¿verdad? Que valen bastante la pena invertir tiempo de la organización y nuestro en, en perfilarlo y de alguna u otra forma poder tenerlo bajo control. Em, de nuevo, si a alguien le interesa para el proyecto tratar de crear alguna simulación y analizar un fenómeno así, este puede ser un tema interesante, ¿verdad? Más allá de hacer el análisis de los datos, sacar los estadísticos y probar una hipótesis a partir em, de la aplicación de un modelo de terceros, nosotros podríamos crear un modelo simulado y que nos vaya a responder a alguna problemática que sea relevante para la temática del curso y para bien, de actualidad. Ok. Entonces, hasta aquí. Yo sé que puede haber muchas preguntas, pero lo que quiero que quede claro es que el gemelo digital es un, un modelado de un fenómeno que, como decía el compañero, se comporta como una simulación, o su base es lo similar a una simulación Monte Carlo, pero contempla algunas otras cosas un poco más avanzadas para poder em, tener un campo de juego virtual de mi organización y poder acelerar ciertos ciclos y poder entender cómo funciona a lo largo del tiempo sin necesidad de manejarme en un ambiente real. Ok. ¿Preguntas por acá? Si no, continuemos un poco con esto que es importante. De nuevo, les decía que eh, a veces nosotros podemos tener estos dos factores. Y de hecho, hablando del R&R, si yo invierto en la automatización y controles automáticos y los integro en la nube, o capacito a mi personal y sí, a mi personal, a todos los que estamos involucrados en el proceso productivo, em, en la gestión de la cadena de frío y otros, otros elementos del proceso productivo, ¿verdad? No solamente cadena de frío, pero es algo adelantándonos y lo hemos tocado un poco también dentro de las conversaciones. Eh, es un dilema, sí. La introducción de controles automatizados se entienden como una inversión y en nuestros ámbitos son parte importante del balance de resultados, una inversión de $50,000, por ejemplo, como dice ahí, pero ¿qué hacemos entonces? Digamos, si no hay una inversión, o sea, un flujo de capital tan considerable para hacer una red de controles automatizados, de siempre vamos a hablar en función perdón, en función de la capacitación del personal. ¿Se escuchan los perros ladrando? Si no, porque a mí sí me molestan, pero si ustedes no los oyen, creo que no hay problema. Ok, creo que no se escuchan. Ok. Que este es como el último punto que quisiera que conversemos un poco. ¿Qué piensan ustedes sobre esto? ¿Hacemos inversión en capital, capacitación? ¿Quién vota capacitación? ¿Quién vota capital? Bueno, ¿quién vota en inversión?
rápidamente antes de pasar a el laboratorio que nos queda de trabajo para la próxima semana, por dicho laboratorio quedó grabado, y las preguntas. Ok. Y profe, yo creo que no hay como que elegir uno, porque uno sin el otro no sirve de nada. Nada me sirve tener pues unas máquinas súper buenas si no tengo el personal capacitado para poderlas manejar, y tampoco me sirve capacitar el personal solo de manera teórica si no lo van a poder llevar a la práctica. Entonces debe ser un balance porque uno no funciona sin el otro. Súper. Gracias, Brenda. Sí, creo que no se oye, qué dicha, porque prácticamente que todavía no puedo ni pensar. O sea, lo que nos queda ahora para ver son un par de slides de descripción del caso, ¿verdad? O del laboratorio. Lo vamos a ver un poco por acá, cuáles son las preguntas, qué es lo que esperamos hacer o espero ver. O sea, vamos a tener, es que casi no se ve, pero tenemos unos datos simulados en el Moodle, ¿verdad? Que tienen temperatura, algunas desviaciones, algunos elementos, ¿verdad? Y bueno, algunas rutas, o sea, son diferentes rutas. Entonces, este es un gráfico, ¿verdad? No responde a lo que está en los datos ahí, no se asusten. Este, y tenemos que tener un par de consideraciones con la información que tenemos, ¿verdad? Entender cuáles son las desviaciones térmicas, analizarlo, graficarlos. Vamos a hacernos uno con los datos que tenemos ahí y a entender cuáles son las posibles implicancias. Entonces, ¿qué vamos a estar haciendo? Vamos a identificar, filtrarlos por producto, vamos a ver cuáles son los puntos críticos, ¿verdad? Ojalá aplicar un color de colores, vamos a calcular la zona crítica y a partir de acá, aquí les dejo como un rango, ¿verdad? Para interpretar los resultados. Ver si hay falta de datos, pues esos puntos también deberíamos de tomarlos en cuenta. Y para cada equipo, para orientar un poco cuál es el trabajo, esto es lo que deberíamos ir viendo, ¿verdad? Hablamos de identificar puntos críticos, que es súper importante. El benchmark es todos los puntos críticos están identificados y están registrados, no automático, sino registrados, aunque sea en una tablita, en un papel. Cuantificar las exposiciones, analizar las, este, las métricas en función del tiempo, o sea, las líneas temporales, y revisar y confirmar algunas mediciones que vemos ahí, como qué tantas verificaciones o qué tan adecuadas son las verificaciones sistemáticas. Entonces, es una orientación de cómo analizar los datos, ¿verdad? Que quisiera que estén trabajando. Luego, no solo la gestión el, la calidad del producto tal cual y los parámetros per se del producto, sino también cuál es la calidad percibida y cómo impacta esto a nuestro consumidor final. Bueno, entonces aquí hay algunos elementos, algunos conceptos que podemos utilizar para el análisis y luego el nudo o la parte creativa de ustedes como profesionales y cuando hablan de nuevo a nuestro posiciones de liderazgo en un par de meses es que quisiera ver una o dos propuestas de mejora que sean y que cumplan con este formato SMART, ¿verdad? Que sean específicos, medibles, alcanzables, que sean relevantes para la organización y que sean en un lapso de tiempo. O sea, cuando nosotros estemos en un ambiente laboral profesional, deberíamos de tratar que en la mayoría de las veces la gestión sea así. Y si sus jefes o supervisores no lo hacen así, también exígeselos que sean así por su propio desarrollo profesional. ¿Verdad? ¿Y qué es lo que vamos a ir viendo? Que vamos a tener es esto, digamos, vamos a hacer una presentación con propuestas
Dice Padlet, pero nos vamos a, no hay un tablero colaborativo, pero hay dos cosas, hay un foro y esto es lo que yo espero que me suban a Moodle, no Paddle, y vamos a discutir un poco tanto entre los grupos y la próxima semana para la exposición, ¿verdad? Creo que no usemos más de 10 minutos sin preguntas por equipo, pero usemos la primera media hora, entonces serían dos equipos aleatorios y 10 minutos de discusión entre todos, ¿verdad? Em, y creo que esto sería, por dicha, esta segunda parte se grabó. Entonces no sé si hay preguntas. Sí, Steven. Profe, entonces para la otra semana habría que entregar 2 laboratorios y un No, caso. solo este laboratorio y el caso Y queda el, para la siguiente. o sea, el caso de cadena de suministros y el laboratorio de cadena de suministros Si eh, lo, que, que se entregaba en teoría hoy, digamos que sí, esos se acumularon, o sea, la otra semana hay que entregarlos si o conjunto están, con este. porque me dijeron que no está, bueno, tuve varios correos que no estaban lo claro, que no habían las preguntas, entonces, Ujú. eh, más bien, de nuevo, si están, lo vemos y lo pueden usar como comodín de otro caso, ¿verdad? Si los grupos ya lo tienen, nada más me dicen que este vale por otro, y si no está, no pasa nada, ¿verdad? Ah, Entonces, ok. Entonces, para los grupos que no lo han hecho, entonces esos se omiten nada más y seguimos con este de exacto, hoy. sí. Y Listo, pura vida. el caso de Nestlé, lo estaríamos entregando hasta la clase que sigue, ¿verdad? Que también está cargado, pero no lo tenemos que hacer para este próximo viernes. Este próximo viernes vemos el laboratorio, los resultados, y la próxima sería el caso de Nestlé de automatización, que tiene las preguntas generadoras, están em, en el Moodle, también donde están los archivos en inglés y en español. Y hay un foro que lo voy a dejar abierto por 2 semanas también para cubrir estas 2 semanas con un par de preguntas para que estén participando. Sí, y esta que sí se grabó, que es la parte importante, se grabó el caso